Buen día a todos. De verdad que para nosotros siempre es un placer, un gusto poder brindar este espacio para entrevistar a Emprendedores IN. En este caso nos va a acompañar una emprendedora chilena supremamente genial, con consejos muy valiosos, así que no se lo pueden perder. Tuvimos el gusto de entrevistar a una persona muy influyente, una persona emprendedora, donde compartimos experiencias, anécdotas y mucha información de interés. Bueno, muy buen día a todos. De verdad que estamos súper contentos de tener nuestra segunda entrevista en este segmento de Medfin que se llama Emprendedores IN, con una súper emprendedora chilena. Ella se llama Karen Contreras, es CEO de SweetMind, así que nada, estamos súper felices. Le voy a dejar la palabra a ella para que se pueda presentar aún mejor. Hola, buenos días. Primero que todo quiero agradecerles la invitación de poder estar acompañándolos hoy día y espero que lo que hoy día podamos compartir sea de mucha utilidad para otros emprendedores y emprendedoras. Bueno, como dijo Angie, mi nombre es Karen Contreras, soy la directora ejecutiva, parte del equipo de facilitadores también de SweetMind, que es una consultora dedicada a la gestión de personas, al desarrollo organizacional. Y somos expertos en formar y acompañar en procesos relacionados al desarrollo de habilidades blandas, habilidades relacionales e inteligencia emocional para contextos de liderazgo, trabajo en equipo y generación de culturas de buen trato. Gracias, Karen. Muy importante tu esta experiencia. Cuéntanos, Karen, cómo más sobre ti, cómo inició tu labor. Les cuento. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, inicialmente. Estudié ingeniería agronómica acá en la Universidad de Chile. Y estuve trabajando varios años en el mundo del agro. Y estando ahí, sentía que había algo que me faltaba. Que en el fondo, a pesar de estar en una buena organización, tener un buen clima laboral, tener un buen desarrollo, sentía que algo no me hacía sentido o me faltaba de cierta forma un sentido. Y comencé una búsqueda personal, bastante personal la verdad, de entender qué era lo que estaba necesitando, qué era lo que no estaba haciendo, porque claramente era algo que no estaba haciendo. Y bueno, me di varias vueltas porque en realidad yo soy una persona súper dispersa y me encantan muchas cosas. Entonces tuve que ir como buscando por todas esas qué era lo que me estaba faltando. Y en esa búsqueda fue que me encontré con el coaching. Participé en un seminario en particular, me encantó, dije wow, esto me gusta mucho, me encantan las personas, me encantan las organizaciones. Y empecé a formarme como coach organizacional de equipos ejecutivos. Y en esa formación fue que fui decidiendo y dije, esto es a lo que me quiero dedicar, esto claramente sí me hace sentido. Y empecé a crear mi organización. Contraté una publicista, mientras tanto seguía trabajando en la otra organización, ¿cierto? Y esta persona me ayudó a generar todo un plan de marketing de marca, a hacer un estudio de mercado más o menos para entender el rubro, porque imagínense una ingeniera agrónoma metida en el mundo de las personas y las organizaciones. O sea, yo estaba ahí totalmente desinformada inicialmente, más allá de que entendía lo que hacía como desde el ser coach. Y entonces no solté la otra cuerdita hasta que tuve la cuerdita de SweetMind armada, formada, ¿cierto? Planificada, muy planificada. Y entonces en el fondo cuando ya estuvo ok, dije bueno, aquí ya es momento de soltar la otra cuerda y me fui para el otro lado. Y ahí inicié mi proceso, ¿cierto?, de emprendimiento, inicialmente solita. Es bastante complejo porque yo personalmente soy una persona que le gusta mucho las relaciones con los otros, el trabajar en equipo, etcétera, y al principio me veía sola sentada en un espacio y decía, ¿y aquí con quién converso? ¿A quién le pregunto claro, si esto está bien? Etcétera, etcétera. Sin embargo, en el camino me fui encontrando con mucha gente generando redes. Igual traía una red del mundo de donde venía, pero generando redes en este rubro, ¿cierto? Y en el camino también me encontré con mi socia María Esther Calvo, a quien aprovecho ahí de mandarle un saludo, y también al equipo, a Constanza Ramírez, Bianca Caimi y a María Camila también. Así que, bueno, y ahí lo que hicimos fue reforzar en el fondo, y de ahí ya llevamos 7 años en el fondo SweetMind, y con María Esther llevamos más o menos 5 años trabajando juntas.
Genial, genial, Karen, me encanta esa historia, sobre todo de perseverancia y también de buscar, de cierta manera, hacer lo que a uno le apasiona. Eso es muy importante también en temas de emprendimiento. Sí. Entonces, bueno, continuando un poquitito, igual ya tú nos mencionaste un poco las características que tuviste para poder emprender, pero para ti, ¿cuáles son de pronto esas 3 principales características que definen a un emprendedor? Ya, es complejo definir en 3 características algo que en realidad, a mi juicio, tiene que ser muy integral. O sea, de verdad un emprendedor tiene que tener muchas características, pero creo que hay 3 cosas importantes. La primera es que yo creo que tiene que tener pensamiento estratégico, ser una persona planificada, ordenada, ser capaz de ser visionario en el fondo de lo que puede pasar. O sea, emprender a tontas y a locas, yo creo que tenéis que tener mucha suerte, ¿cierto?, para que funcione, y en el camino no te quede, ¿cierto?, mal el emprendimiento. Pero si tú eres planificado, eres estratégico, tienes la capacidad de observar en el fondo el mercado, leer lo que está sucediendo, si tienes la capacidad de leer números, que considero que es sumamente importante, pero de también leer a las personas, creo que es la primera característica importante. La segunda que considero importante tiene que ver con las habilidades propias respecto de la relación con los otros, la extroversión, el no tener miedo a decir, a hablar, a juntarse con otro, a preguntarle a un otro, a proponerle a un otro. Creo yo, y en mi experiencia, porque también he trabajado acompañando a emprendedoras, particularmente en talleres de mujeres emprendedoras, que muchas veces los emprendedores se caen justamente en tener personalidades o perfiles introvertidos y les cuesta mucho, ¿cierto?, salir a vender, salir a preguntar. Y cuando uno está emprendiendo tiene que hacerlo todo, ¿cierto? Claro. Exacto. Entonces, si tú eres introvertido, ¿cierto?, te da miedo a la gente, te da vergüenza decir algo, preguntar algo, proponer algo, te vas a quedar estancado. No va a pasar nada. Claro. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, si no tienes esa capacidad, bueno, o la desarrollas o la complementas con alguien, pero no puedes quedarte con la idea de que en ese formato va a funcionar. Y lo tercero, y muy relacionado también a lo que nos dedicamos nosotros, creo que la inteligencia emocional hoy día es una puerta fundamental en el desarrollo del emprendimiento. Y en particular me refiero a las dimensiones de habilidades relacionales, es decir, cómo me relaciono con los demás, flexibilidad, capacidad de escucha, empatía, ¿cierto?, la tolerancia, la motivación, capacidad de automotivarse, y ahí muy relacionado a lo que decía Angie respecto de encontrar la motivación en función de los propios propósitos, en función de las propias necesidades de lo que a uno le gusta. Y también respecto a habilidades relacionales, el autoconocimiento. Es súper importante. En el fondo, si no te conoces y no te entiendes, emprender se te vuelve bastante oscuro, complejo. Total. Es que emprender pues requiere de muchos temas, muchos aspectos, muchos factores y mucha pujanza, como le decimos acá en Colombia, ¿no? Karen, quiero hacerte una pregunta con temas financieros. ¿Qué consejos le darías tú a tu yo del pasado, pues en temas financieros? Antes de emprender. Antes de emprender. Bueno, yo creo que si igual yo bien tengo una formación numérica, siento que siempre va a ser más importante tener el máximo de información y conocimiento y experiencia en los números. O sea, personalmente, como les dije en el primer punto de las características, la planificación y la estrategia son fundamentales. Y el número, en el fondo, tiene que ser parte de esa estrategia. Por lo tanto, creo que es súper importante que los emprendedores tengan, si no son en el fondo formados en números, si sienten que les falta, complementen, busquen el conocimiento, aprendan o busquen a alguien que les ayude a complementar ese conocimiento financiero. También porque uno comete varios errores. Es parte de, ¿cierto? Pero mientras menos errores cometamos, más exitosos vamos a ser y más rápidamente, además. Entonces es súper importante también el contar con esa asesoría de gente experta, el adquirir el conocimiento, el tomar decisiones a través de ese conocimiento propio o de los expertos. Creo que es un súper buen punto. Perfecto, Karen, de verdad muchas gracias. Y fíjate que justamente, bueno, desde Medfin también nosotros apoyamos con ese tema, no solamente a empresas ya constituidas y en funcionamiento,
sino también empresas que están recién empezando, emprendedores que a veces hay emprendedores con excelentes ideas, pero uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es tu proyección de ventas? ¿Cuál es tu proyección de flujo de caja? Y no saben responder. Entonces, Exacto. eso también es supremamente importante, porque si tú no tienes los números claros, no tienes tampoco una meta clara de cómo llegar. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, Entonces, eso que mencionas yo creo que es fundamental. En el fondo, cuando uno se propone una meta, el identificar cierto el horizonte al cual quiere llegar numéricamente es fundamental para poder lograrlo. Si no, en el fondo uno está divagando o avanzando sin tener un rumbo. Exactamente, y que todos los que pues hacen parte de la estrategia de la compañía también tengan claro justamente ese objetivo. Exacto, sí. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿qué es para ti lo más satisfactorio de emprender? Bueno, hay varias cosas. Cuando yo decidí emprender, tuvo que ver con la búsqueda de propósito, ¿cierto? En lo que estaba haciendo, pero también con buscar un futuro en donde me sintiera con la libertad de crear. Yo me considero una persona que necesita tener la creatividad a disposición y poder llevarla a cabo. Ya les dije que soy media dispersa, entonces me gusta ir picoteando, teniendo ideas, y no me gusta que me limiten. ¿Cómo, Francisco? Media dispersa, dijiste. Media dispersa, exacto. Dispersa, así como que me gustan muchas cosas diferentes. Creatividad, claro. Y eso yo creo que ha sido súper satisfactorio para mí, que en el fondo hoy día nadie me limita, más que los límites tienen que ver hoy día, no sé, con presupuesto, con logística, pero nadie me limita a mí o al equipo a cuando planteamos una idea y queremos llevarla a la realidad. Claro. Lo segundo tiene que ver con tener la libertad de manejar los tiempos de uno como uno quiera. Eso hoy en día yo creo que cualquier persona lo considera un valor tremendamente importante. Imagínense en pandemia, yo tengo una hija pequeñita de 3 años, y el haber tenido la posibilidad de estar aquí, de que nadie me estuviera presionando con ir a trabajar o hacer algo en particular, fue súper valorado para mí. O sea, de verdad en ese momento dije, wow, o sea, hubiera sido muy distinto si hubiera estado trabajando en una organización contratada. Y por supuesto, el poder ponerse a prueba. Yo, como les digo, tengo me gusta el desafío, andar buscando cosas diferentes, entonces el constantemente sentirme desafiada por mí misma, por el equipo, por los clientes, lo encuentro maravilloso. No estar en un estado constante porque me aburro. Eso yo al menos creo que es importante. Y desde mi conocimiento, al menos de lo que converso con emprendedores exitosos y cuando leo también de emprendedores exitosos, creo que esa es una característica. En el fondo, la necesidad del desafío constante y de encontrarse, ¿cierto?, con tener que dar constantemente pasos más allá, siempre. Siento que tiene una energía muy bonita, muy, no sé, que llega a las personas muy fácil. Y eso es importante también cuando uno está emprendiendo, ¿sabes? Porque una vez es como es tímido, como estás diciendo tú, uno es tímido y uno dice, bueno, voy a hacer esto, quiero hacer estos planes a tal tiempo, pero ¿cómo llego a tal cliente? ¿Cómo llego a este sector? Entonces, tienes eso que lo estamos viendo ahora por cómo hablas, por cómo te expresas, por cómo dices todo. Quiero hacer una pregunta, ya que eres creativa. Quiero que me digas algo del emprendimiento, no sé, algo que no te hemos preguntado sobre unas recomendaciones a los futuros emprendedores, algo así, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tener grabado con sangre en la cabeza es que todo es posible. O sea, partir de esa base, nunca creer, no, esto no se puede hacer, no, esto no les va a gustar. Sí, hay que ser planificado, hay que ser estratégico, pero nunca botar nada a la basura, ninguna idea a la basura desde un principio y creer que no porque puede ser ridículo, porque nadie nunca lo ha hecho. O sea, lo que nunca nadie ha hecho probablemente tiene más oportunidades. Eso por un lado, yo creo que es muy importante porque en el fondo en esa persistencia de la idea propia puede encontrar uno cosas maravillosas. Claro que tiene que ser flexible y ver si es que en el camino no funciona y que si yo ir viendo cómo encajarlo o modificarlo para que encaje. Y lo segundo tiene relación, y para mí es súper importante mencionarlo con lo que dijimos 2 veces anteriores, que no emprendan en cosas que no les gustan o no les motivan. O sea, no. Eso es botar plata a la basura, desde mi punto de vista.
Uno tiene que emprender en algo que le gusta, que le apasiona, que le motiva, que lo mueve, que te levantas con ganas de hacerlo, que cuando lo haces sientes satisfacción. Y hay un pequeño tips y un pequeño secreto. Probablemente en nuestras infancias, en lo que nos gustaba hacer cuando éramos más pequeñitos, encontremos una idea de qué cosas en el fondo son motivantes. Me pasa mucho que hoy día muchas personas me dicen, pucha, es que no sé qué me motiva hoy día, yo no hago muchas cosas. Claro, porque hoy día están todas así en el trabajo, ¿cierto? Nadie tiene hobby, o si los tienen no los llevan a la realidad, ¿cierto? Pero buscar para atrás qué nos gustaba cuando chicos o hace algún tiempo podemos encontrar cosas muy interesantes. Pero yo creo que eso es fundamental, o sea, emprender en algo que nos gusta, nos llama la atención, nos apasiona, nos motiva, porque eso hace que el proceso sea más fluido, que logremos en el fondo sacarlo adelante con ganas. Si hacemos algo que no nos gusta, nos va a costar levantarnos, vamos a estar constantemente criticándolo, etc. Así que yo de verdad creo que eso es lo más importante, al menos cuando uno inicia. Esta entrevista, más que todo una entrevista, es como una charla para nosotros también, porque estamos emprendiendo, Karen. Estamos iniciando también, y esto que estás diciendo acá también, pues, para mí, en lo personal, me está gustando, o sea, demasiado, como que me motiva más, porque es algo muy cierto. Uno tiene que emprender en lo que le apasiona, desde niño también. Por ejemplo, en cosas que le gustaban antes, pues, cuando era niño, hay que rentabilizarlo, pues, de hoy en día. Puede ser así, ¿sí? Y puede salir bien ese posible negocio, ese posible emprendimiento. Exacto, sí. En mi caso particular, desde niña me gustó la educación. Sentía que era algo bonito, me gustaba conversar, y hoy día lo que hago, me dedico también a eso. Y igual que ustedes, quizás no es el número, porque puede ser en el caso de ustedes el número, ¿cierto? En las finanzas, pero también quizás puede ser en el caso de ustedes el ayudar a otros, el empujar a otros a emprender, el educar a otros. Entonces hay un valor ahí que puede estar relacionado con el propósito que tienen como emprendedores. No, totalmente. De hecho, nosotros, digamos que podemos considerarnos unos financieros atípicos porque, claro, nos encantan los números, pero también el poder servir a los demás, o sea, la satisfacción de ayudar a otros es lo que incluso nos mueve más que simplemente pues un tema técnico y de números. Exacto, súper. Así que bueno, Karen, pienso que vamos cerrando la entrevista. De verdad que fue genial la conversación y sé que todos los que van a ver esta entrevista van a valorar demasiado todos los consejos que tú nos has dado hoy. Sí, espero Karen, que sean de utilidad para todos. Gracias por esta energía tan chévere que nos estás dando, tan bonita. Y nada, y espero que estemos en contacto siempre y muchas gracias. Gracias a ustedes, Karen. Y súper importante potenciarnos entre todos. La generación de redes también es fundamental en los emprendedores, así que muchas gracias por buscar también el cómo potenciar entre emprendedores. Estén muy bien. Estén bien, Karen. Adiós.